La mejor división que podemos hacer de la retórica es tratar de sus reglas, del artífice y de la obra que de ahí resulta. El arte o reglas se aprenden con la enseñanza y se define el arte del buen decir. El artífice es el que usa de estas reglas, esto es, el orador, cuya perfección consiste en hablar bien. La obra que resulta es un razonamiento acabado. Estas cosas se subdividen en sus especies, que veremos en su momento. Veamos ante todo qué es retórica. La cuestión es la siguiente. ¿Aún los hombres malos pueden llegar a ser oradores? Eso lo consideran algunos. Otros, por el contrario, a cuya opinión se suma Quintiliano, dicen que el arte del buen decir no puede convenir sino a los buenos. Los que quitan a la elocuencia aquella principal alabanza de la vida, que es la virtud, hacen consistir este arte en la persuasión, o en decir y hablar a propósito para persuadir, lo cual, dicen, lo puede lograr el hombre aunque no sea virtuoso. El fin de la retórica es el persuadir, opinión que fundó Isócrates, si es suyo un arte que corre con su nombre. El que siguiendo distinto modo de pensar que aquellos que desacreditan el oficio de orador, define, pero mal, la retórica diciendo que es obradora de la persuasión. Lo mismo poco más o menos dice el Gorgias de Platón, pero Platón lo pone por opinión de Gorgias, no suya. Cicerón dice en varios lugares que la obligación de un orador es únicamente decir y hablar de una manera capaz de persuadir. En los retóricos pone por fin de la retórica el persuadir. Lo cierto es que a veces persuade el dinero, el valor, la autoridad y la dignidad de la persona, y aún su presencia sola sin hablar puede ser suficiente para persuadir, moviéndonos a dar la sentencia por la memoria de los méritos del sujeto, por verle miserable y aún por prendarnos de su hermosura. Y ahí nos pone diferentes casos. Nos dice, porque cuando Marco Antonio, defendiendo a Marco Aquilio, rasgó su túnica para mostrar al pueblo las cicatrices de las heridas recibidas por la patria en el pecho, seguramente no confió en su oratoria, sino que de este modo hizo violencia a los ojos de los romanos, con cuyo espectáculo se movieron a absolverle. Y además de otros monumentos tenemos la oración de Catón, donde se prueba haberse liberado Sergio Galba, con la compasión que causó, no solo presentando a sus hijos pequeñitos a la vista del pueblo, sino llevando en sus manos al hijo de Sulpicio Galo. Se cree también comúnmente que si se libró Friné, no fue por la admirable defensa que de ella hizo Hipérides, sino porque éste, desabrochando su túnica, exhibió la hermosura de su cuerpo. Con que si semejantes cosas mueven, no puede ser la persuasión el fin de la retórica, por donde los que la definieron, a su parecer con más exactitud, aunque sentían lo mismo de la retórica, dijeron que era una fuerza del persuadir por medio de las palabras. Lo mismo dice Gorgias en el lugar citado, como obligado por Sócrates. La misma opinión sigue Teodectes, si es suyo el libro de retórica que anda con su nombre, y no de Aristóteles, como se tiene comúnmente, donde se dice que el fin de la retórica es mover con razones al hombre a lo que uno quiere. Pero ni aun esto satisface lo bastante, pues aun los que no son retóricos mueven a lo que quieren, como las prostitutas, los aduladores y los seductores. Por el contrario, el orador no siempre persuade, para que entendamos que este no es el fin peculiar suyo, sino común a otros que no siguen esta profesión. Algunos, sin mirar al fin, dijeron que la retórica consiste en inventar razones acomodadas para persuadir, como dice Aristóteles. Pero esta definición da en el vicio que pusimos antes y no contiene otra cosa que la invención, a la que si le falta la elocución, no hay oración retórica. Por lo que Platón hace decir a Gorgias, se conoce que no tiene a la retórica por arte mala,
y que no puede haber retórico verdadero si al mismo tiempo no es de arregladas costumbres. Y aún prueba más claro Platón en el Fedro que no se da retórica perfecta sin una justicia consumada. Y a esta opinión se suma Quintiliano. De otra manera, ¿cómo hubiera escrito la defensa y alabanza de Sócrates y otros que murieron por la patria, lo que es obra que toca a los oradores? Y así dio contra aquellos que abusaron de la oratoria, por lo cual Sócrates tuvo por indecorosa su persona la oración que Licias le compuso para defender su inocencia, porque entonces era estilo que a los litigantes les escribieran otros la defensa que debían hacer de sí mismos, eludiendo de este modo la ley que prohibía abogar por nadie. Y a semejantes maestros de la elocuencia, que separaban este arte de la justicia, anteponiendo lo verosímil a lo verdadero, los reprueba Platón, y así lo dice en el Fedro. Estos son los fines que se señalan comúnmente a la retórica. Dada por buena esta definición, ya se deja conocer cuál es el fin de la retórica, o cuál es aquella cosa última y principal a donde se encamina todo arte, que los griegos llaman término. Porque si la retórica es el arte del buen decir, este es precisamente su fin y último término: hablar bien, decir bien.